Sean bienvenidos a Astrofork Podcast, el compañero sonoro de astrofork.com, donde vamos a discutir las últimas noticias del mundo rolero, a pensar críticamente nuestro hobby y a dialogar con personalidades relevantes de nuestra comunidad. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Astrofork. Hoy tengo el gusto de estar con Juani Solari. Juani me acompañó en un ciclo de 2 charlas, bueno, no cuenta como ciclo, sobre ambientaciones, sobre creación de mundos, o en inglés settings y world building, que dimos en una biblioteca en Mar del Plata. La intención un poco de esta charla es darle un cierre a ese ciclo y también que nos comparta su experiencia en la creación y desarrollo de su ambientación, la cual se llama Astron y está vinculada a sus grupos de juego que viene manteniendo desde hace más de una década. Y en relación con esa experiencia me encantaría escuchar sus recomendaciones para el world building y responder, imagino durante el episodio del podcast, la pregunta de si el desarrollo de un mundo puede autonomizarse y cobrar vida propia más allá de la campaña que lo originó. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Juani? Bien vos. Me interesaría empezar por eso que te motivó a empezar a trabajar en Astron, y quería saber cuál fue la chispa o el punto de originación de ese mundo, si fue un cuento, si fue una peli o algo que leíste o que produjiste, si fue un juego que compartiste con amigos. ¿Cómo aparece Astron? Yo creo que el inicio es como medio acrítico, es como un tren, diría yo. Porque empecé a jugar rol a los 12 años, un amigo del colegio me mostró lo que era, no lo entendí. Es como que me dijo, se trata de esto, es más o menos así. Yo fui, hice un juego de mesa, porque yo en ese momento tenía como no sé si la compulsión de diseñar juegos de mesa, incluso recortaba las cartas y qué sé yo, como claro. Era un mini diseñador de juegos cuando tenía 12 años. Y ya había hecho una especie de juegos de tablero o algo por el estilo. Y cuando este amigo mío me presenta el rol, digamos, me cuenta su experiencia y qué sé yo fui, hice un tablero, una serie de tableros y armé un juego de mesa con temática de fantasía y se lo traje. Y me dijo medio, no, eso no es el rol. No tiene tablero. Creo que la primera parte, el primer momento más extraño fue, para mí, ¿no? Era que era un juego sin tablero. Entonces, un poco siento que la ambientación surgió de la mano de sustituir, o sea, reponer el tablero que salía, digamos, al sustraer el tablero entró como, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Un mapa? Claro. Una cosa así. O sea, creaste el mundo como si fuera el tablero, o no sé, como el lienzo donde se iba a jugar o dibujar esas partidas de rol. Sí, mi primer recuerdo es dibujar el mapa. Claro. O sea, ese es un momento muy iniciático, aparte es una actividad muy espontánea. Entonces 12 años no te pones a pensar, ¿qué hago primero? Pregunta, ¿estas montañas tienen sentido? Te pones a dibujar montañas, claro. Dibujás ciudades, y aparte dibujás como vista de pájaro, con sus casitas. Yo siempre dibujé y para mí era muy natural dibujar cosas. Entonces, pregunta obvia, ¿esto está acompañando tus primeras lecturas de Tolkien o no necesariamente? Claro, sí, iba a decir eso. En paralelo, a mí mi vieja me compró las novelas no mucho antes que saliera la película. Claro. O sea, yo tenía 10, 11 años, una cosa así, y las leí y al toque salieron las películas de Jackson. No tuve mucho impasse entre acomodar mi imaginación a la Tierra Media y después que fuera sobreescrita por las películas. Así que sí, la influencia de esos anillos, como a toda mi generación, fue re importante. De hecho, yo había escrito cuentos antes, siendo más chico, por ahí para la escuela o cosas así. Para mí era muy natural porque mi abuelo me contaba cuentos e historias y yo leía mucho, entonces como que en algún momento surgió. Pero la primera referencia escrita es una narración de una batalla y el relato de un príncipe que descubre su identidad. Ah, o sea que tuvo expresiones escritas, digamos. Sí, un cuento completamente, que era sobre una guerra contra unas criaturas malignas, solamente orcos, ya ni me acuerdo. Creo que eran orcos, qué sé yo. Y la historia de un príncipe que había sido criado por las hadas de una manera medio artúrica. Claro. Y en la batalla descubría su verdadera identidad y que era heredero de un linaje. Se juntaron medio de esas dos cosas, influencias tolkienianas. En ese momento, qué sé yo miraba anime y leí algunas otras cosas, no sé si de fantasía pero de aventuras, y es como que es tierra fértil tu cabeza cuando sos muy pibe. Claro. Y si tenés un poco de imaginación, educada en la lectura, y si le agregás dibujar, que yo siempre dibujé desde muy chiquito, bueno, es como se juntan todos esos factores y ¡pum! Claro, lo que yo creo reconocer acá es ese periodo de, no sé, hiperproductividad adolescente en muchos GMs, bueno, por ahí. No sí, una máquina yo en claro, ese pero lo que ponele, yo recuerdo que lo tuve
pero yo creaba mundos y los abandonaba. Y creo que la diferencia en tu caso... es la persistencia. Es la persistencia. Sí, Vos sí. armaste Astron y después supongo que lo habrás, no sé, expandido, redefinido, pero sigue siendo en algún punto la misma cosa. Claro. Podría decir que en mi mente sigue siendo la misma cosa. Porque, claro, o sea, hay conexiones entre aquello y esto. O sea, pensemos que tenemos 30 y pico de años. Claro. Hay conexiones entre aquello y esto, pero son muy tenues. Las conexiones son que yo y mis jugadores tenemos como una especie de acuerdo común en que es la misma cosa. Claro. Diría. Así que me dije críticamente porque es como, no sé, uno no piensa esas cosas, tiene 12, 13 años, 14 años, se manda a hacer lo que cree que es la cosa. O sea, creo que jugar rol es eso. Creo que jugar rol es mantener un setting de alguna manera y desarrollarlo. La idea de jugar módulos, por ejemplo, no sé si nunca entró en mi cabeza porque yo ya lo hacía solo, digamos. Y aparte vos hacías los módulos. Claro, disfrutaba de hacerlo además. Entonces yo entiendo que no todo el mundo le pasa lo mismo. A mí siempre crear y escribir, describir, dibujar fue natural. Entonces... ahí ya estaba el gen del world building, para ponerlo de alguna manera. Claro. No era que yo quería jugar mis aventuras. O sea, a mí me arranqué dirigiendo y nunca dejé de dirigir. O sea, siempre fui... O sea, no jugué como PJ hasta, no sé, 17, 18 años, una cosa así. O sea, a los 12 me dijeron, el rol es esto. Cuando lo entendí finalmente, cuando salí del tablero, empecé a dirigir. Y empecé a desarrollar un setting en paralelo para ambientar las aventuras. En principio espacialmente, porque yo tenía la imaginación de los videojuegos... que muchos videojuegos reducidos a lo básico eran ir por un lugar en un mapa, surtiendo bichos y consiguiendo loot, por ejemplo. Entonces yo pretendí reproducir una cosa así. Y no había historia al principio, era como, bueno, van por un camino, se mueven las plantas, sale un bicho. Pegan, digamos. Sí, tiene esa simplicidad increíble de las historias de la adolescencia. Sí, refrescante ahora. Sí, época de inocencia, todo era más sencillo, sí, claro. Y ahí... creo que hay otra continuidad, además de la ambientación, que es que tu propio grupo y campaña de juego puede ser también se mantienen desde esa época, o corregime si hay algún... Sí, obra a favor eso también. Claro. El hecho de que arranqué con mis hermanos y un par de amigos y se fue incorporando gente a lo largo de los años, obviamente en el colegio yo dirigía en los recreos y qué sé yo, claro, y se sumó gente a probar que después nos siguió, pero los jugadores con los que hoy en día juego... Son los mismos con los que yo juego en la escuela. Mi hermano o mis hermanas juegan en un momento, mis amigos de la escuela, algún amigo de la vida. Entonces eso creo que colabora con la persistencia. ¿Reconoces el input o los intereses de esos jugadores como algo que marcó tu ambientación? No. Sí, digamos, el sentido de... cuando uno dirige, va midiendo a ver qué es lo que los jugadores, a lo que responden los jugadores, entonces eso sí está. Es como, bueno, esta historia los engancha. Pero generalmente la situación fue como, mi propuesta fue tan fuerte, y además venía como muy cargada de imaginación y concepto, los jugadores en general agarraron eso. Obviamente cuando son más chicos son más díscolos, pero a lo largo se desarrolla una especie de sinergia donde los jugadores ya te conocen y aceptan lo que viene de vos. Pero yo en mi grupo de amigos siempre fui el de la imaginación. Entonces era fácil aceptar lo que venía de mí porque era, digamos, lo más creativo. No fue estilo Apocalypse War, que por ahí es muy común que, no sé, un jugador te nombre un reino y vos como GM tenés que ir y armar el reino a posteriori. Entiendo que eso es una escuela posterior aparte de diseño. Eso es una escuela narrativista. Claro. Yo pienso que en la época de la escuela, del colegio, dado que yo no tenía ningún contacto con The Forge ni nada parecido, si se da una suerte de narrativismo era espontáneo. Era como un accidente de la partida. Me imagino que puede pasar. No en mi experiencia, digamos. Yo conozco experiencias de otras personas como medio así de oídos. Claro. Bueno, pero hablamos un poco de Astron, pero tal vez no lo introdujimos tanto. Dame alguna especie de, no sé, de pitch o resumen conceptual o algo que tal vez detalle, qué sé yo, el área más interesante o como si armaras una venta de tu ambientación para el público. Una venta de autos usados. Claro. Bien, sería como el estado actual de cosas un poco. Un poco la característica del setting es que se ha ido como parcheando, lo que hablábamos recién de la continuidad. Bueno, es lo mismo y no es lo mismo, un poco así sería la respuesta. Es una cosa que abarcó una gran parte de mi vida y yo cambié mucho. Entonces necesariamente cambió conmigo. Hoy en día sería como un setting de fantasía. No es lo que se llama fantasía medieval, hay como un genérico. Nosotros en las charlas que dimos en la biblioteca hablábamos de un fantasy genérico aplicado a los nombres. Lo usamos para hablar de los nombres. Claro. Pero hay como una especie de lo que se llama fantasía medieval, que es como el D&D prototípico. Sí. Que es básicamente una como especie un fondo común de imaginación occidental donde
sacás un nombre y tipo, bueno, Avalon, y la gente va a decir, bueno, sí, es fantasía. Sí, creo que dijimos Numenera, o sea, Numenera. tuvimos que escrachar un par de settings para decir, bueno, estos nombres son más o menos. Astron tampoco es fabuloso. Astron lo inventé cuando tenía 14, 15 años y dije, esto suena re bien, o sea, suena como un nombre de fantasía genérico. En ese momento era un valor. Era lo que querías, sí. Hoy en día te reconozco el fantasy genérico como una cosa de codificación, es como aparecen esos elementos y todo el mundo entiende enseguida que estamos en el mundo, en el entorno del fantasy, digamos. Sí. Y Astron en su momento dije, este nombre está buenísimo, es como quedaría bien en el logo de un juego, o sea, tenía esa magia. Mucho tiempo después descubrí qué significa astro en griego, que significa estrella. Y mi manía greco-latina o greco principalmente posterior, dije, esto está bien. Entonces no se me ocurrió tocarlo. Mis jugadores están acostumbrados a que yo parcheo, cambie cosas violentamente del setting, a veces avisando, a veces no, según alguna manía que tengo. Y los nombres suelen correr bastante peligro cuando un nombre tipo no suena más. Sí, generalmente hay regiones donde ya no se está desarrollando la campaña, no soy tan asesino. Pero, bueno, ¿recuerdan aquel reino? Bueno, se llama diferente ahora que cambió de características, qué sé yo. En su momento Astro me pareció un nombre así como muy, muy ganchero y hoy en día es como, bueno, tiene ese toque de que es algo en griego, si bien una estrella es una cosa extraña, pero ahí cuaja en algún punto con la mitología, entonces dije, bueno, está bien. Pero de alguna manera es una señal de continuidad. Porque los tengo desde... Empecé ya te digo a los 12 años, los inventé eso a los 14, 15. ¿Te quedan otras rémoras extrañas de esa época? Sí, no sé, ahora no se me ocurre... Es difícil de describir, es complejo. Como decir, sí, esto persistió, esto no. ¿Cómo decírtelo? El core original del setting, que era de fantasía anglosajona, volviendo a este tema del fantasy medieval... Pero ya había un primer elemento griego, tal vez, que eso sí, creo que... En realidad... Tal vez no lo planeaste, pero... Es así esto. La región original, que era todo el mundo en algún momento, tenía esta cosa de fantasía anglosajona, medio Forgotten Realms o esa clase de fantasía. Y de alguna manera esa región sigue existiendo en el mundo. Es la parte tardo medieval, anglosajona, britona, normanda, con esas señas culturales. Y celta también. Claro. Y cuando me interesa trabajar con algo así, yo puedo ir a esa región. Es como que tenés la región como más tradicional anglosajona. Pero cuando yo tuve que hacer, no sé, me dio el ataque de expandir el mundo, hice otro continente, lo natural es que tuviera otras características. Y ahí apareció lo greco-latino, que más bien es greco-árabe, greco-oriental. Tiene el centro del mundo hoy en día tiene características más mediterráneas, digamos. De esa zona de encuentro de Oriente y Occidente. Hiciste un movimiento un poco Juego de Tronos, que también se desplaza un poco a un Oriente Medio. Con Daenerys. Se va, hace el tour y vuelve, digamos. Claro. Exiliada. Acá no con exilio, sí en la campaña que estamos jugando ahora, los personajes están en ese otro continente, con lo cual son extraños en la Tierra. Eso abona un poco a la historia, está interesante. Pero no estaba en la concepción original del setting. El inicio del setting fue muy, muy fantasy medieval. Existe eso, entonces volviendo a ese tema y tratando de escribirlo, si lo tengo que describir de alguna manera, no es fantasy medieval, se aparta de eso. Y es un fantasy como mediterráneo, si lo querés un poco. Es como agregarle factores de magia, que básicamente es el elemento nodal del fantasy, a civilizaciones un poco de la antigua Grecia, Turquía, el Levante, y eso es el centro del mundo. La religión está fuerte ahí, el core está fuerte ahí. Culturalmente oscila entre, qué sé yo, el centro... ¿Es un poco Imperio Romano de Oriente, una cosa así? ¿o? Medio Imperio Romano de Oriente, medio entrando en el Renacimiento por peculiaridades del setting, y por los márgenes todavía tiene esa cosa germana anglosajona, pero son como los incultos. ¿Los qué? Los incultos, o sea, tienen instituciones tardomedievales, mientras que los otros tienen como imperios, una burocracia compleja, una cosa así. Entonces yo diría que hay un core como grecolatino fantástico, una marcada tonalidad religiosa. ¿Más civilizatorio, tal vez? ¿La característica del mundo? Sí, porque es muy de la civilización. El centro de las historias transcurren en el mundo civilizado. Claro. No en los extremos salvajes. Más allá de lo cual... ¿Eso acompañó, un cambio en el estilo de juego? ¿O cómo resolviste el problema de cómo generar una aventura en un mundo que ya está civilizado? A ver, qué sé yo, cuando hicimos la campaña que jugamos en la escuela, más allá de que jugamos muchísimas aventuras cortas, la campaña era, matar al mago malo o al hechicero malvado que se rebela contra los reinos, qué sé yo, y ese hechicero una mezcla de Saruman con Jon Irenicus, que es el antagonista de Baldur's Gate. Baldur's Gate fue una influencia sustancial. Los juegos de Black Isle, los del Infinity Engine y hasta el Neverwinter 1, o sea, los Baldur's Gate, el Icewind,
el Neverwinter 1 y posteriormente el Torment fueron influencias importantes, me parece. Es una cosa importante que me he olvidado. Que estuvo siempre, estuvo de temprano porque yo... Es gracioso porque Magic tiene como... No, perdón. D&D tiene una forma de colarse como inspiración, incluso aunque no lo hayamos jugado en los años tempranos. Fue mi contacto con D&D. Claro. Porque de hecho en esa época los juegos adaptaban las reglas de segunda. Verbatim casi, como... Todo lo que podían adaptarlo a un videojuego, digamos, lo hacían. Y yo conocí las reglas de D&D así. De hecho, esto confesión para los oyentes, yo nunca jugué D&D en mi vida. Yo conozco D&D de los juegos de PC, de haber leído los manuales razonablemente en su momento, pero mi única experiencia de jugar quizás D&D fue una especie de partida fallida donde hicimos los PJs y nunca se siguió. Así que la parte más divertida de mi CV rolero es que yo no tengo contacto de jugar D&D, sino que siempre jugué un juego homebrew basado en un juego gratuito español del principio de los 2000 llamado Goblins and Grutas, que es un juego que pretende ser una super simplificación. Sí, 3 páginas. De D&D, si son 5 páginas con un sistema de 8. Y el core del juego que nosotros jugamos sigue siendo eso. Obviamente, vos agarraste una simplificación de D&D y después la complejizaste. Claro, traicioné la premisa inicial, pero bueno, yo aprendí, ese es el juego que me presentaron a mí. Yo era como, esto es el rol. Entonces arranqué por ahí, después me encontré con D&D casi inmediatamente, te diría. Claro. Pero yo ya estaba en las vías de dirigir desde otro sistema, entonces nunca miré atrás. Acá creo no sé si me fui, porque no sé si terminé. No, pero yo quería por ahí ir al tema de esas rupturas que fuiste instalando en la continuidad de la ambientación o el salto de regiones, y creo que vos la clave que encontraste para no aburrirte de tu mundo y soltarlo y crear otro fue o desplazarte geográficamente a otra región o reformas a nivel world building, que es algo que por ahí para muchos no lo pensaríamos como algo que se hace. Bueno, está la campaña en curso y les decís, bueno, no, este reino que está lejos, le cambié el nombre. Pero vos sí te tomaste esa libertad. Y supongo que eso fue clave para que no te pudrieras de algún modo, ¿no? Y hay todo tipo de trucos para la persistencia. O sea, evidentemente hay algo, mira, digo evidentemente porque es como un autoexamen. Yo no sé por qué. Digamos, no tengo una claro. Esto no estoy sentando una posición ética diciendo el rol debe ser esto. No. Claramente el rol tiene como diversidad de experiencias. Sin embargo, ¿por qué este trabajo persistente de world building y esta idea de que todas las campañas que dirigí, que fueron varias, son canon? Digamos, lo que hoy se llama canon en la cultura fandom es como todo ocurrió en la tecnología del setting. Entonces todo se pliega como una especie de gran narrativa. ¿Por qué hice eso? No lo sé. Simplemente, o sea, lo hice durante mucho tiempo, con lo cual después de ese cierto tiempo ya era raro dejarlo. Claro, sí. Es como la naturaleza, digamos, es como lo que hay. No hubo un cuestionamiento o en un momento de me aburrí de esto. Simplemente es como vos decís, o sea, antes que abandonarlo, dado que evidentemente era muy preciado para mí y para mis jugadores también, bueno, vamos a reformarlo para que se adapte o que crezca conmigo. Claro. Cuando fuimos a la charla en la biblioteca dije, bueno, yo quería hablar de mi experiencia medio en abstracto para no aburrir a la gente con datos puntuales del setting y qué sé yo, pero me parecía importante como dar cuenta de esta experiencia de persistencia, y yo le digo como que parcheaba. Claro. Dice grandes parches o lo dividí en etapas, es como, bueno, hubo una serie de etapas, yo obviamente es como el estudio de algo, uno lo divide en etapas que son como artificiales, pero puedo decir, cuando arranqué o en la época de la escuela era una cosa, después cambió en este sentido y ahora en mi adultez significa otra cosa. Así como el rol, si uno lo sigue jugando desde su adolescencia hasta su adultez, cambia todo, sí. Cambia el sentido de lo que haces, cambia por qué lo haces. A veces es una cosa que te baja la ansiedad, te permite desconectarte. Obviamente cuando tenés 12, 13 años no es eso. Por ahí sí un poco, pero el estrés de la adultez no existe. Es una cosa. Y otra cosa es un adolescente que está enchufado a los 20 todo el día, que no piensa en lo que hace, lo hace porque le resulta atractivo, digamos, lo estimula y va, y así arrancamos, y ahora no tiene nada que ver. Entonces, la primera etapa para mí, que creo que también lo dije eso en la charla, era como esponja. O sea, yo cuando arranqué, así como arranqué críticamente a dibujar un mapa, a plantear que se movía un arbusto y salió un troll, o esas cosas, digamos, hacer las cosas medio por hacerlas. Sí. También fui como chupando todo, es una etapa de mucha fertilidad donde todo lo que ves que te estimula y te gusta, lo metes adentro de la olla. ¿Y cómo se veía ese día a día? ¿Vos encontrabas algo que te interesaba? Tal vez un libro de historia, tal vez una peli, una obra. En aquel momento no. En mi adolescencia yo jugaba Baldur's Gate, como te dije, ponele, o leía El Señor de los Anillos. No había
ningún tipo de interfaz, era como adentro. Claro, va todo. Va todo, o sea, y estos tipos se llaman no sé qué, pero son muy parecidos a los Rohirrim porque los Rohirrim me encantan. Entonces Claro. los voy a poner en el setting con otro nombre para no ser tan ladrón. Entonces era como todo lo que veía esos anillos, las películas, lo incorporaba. Va todo, o claro. el coso, Warcraft, que fue muy importante para nuestra generación, adentro, o sea, no Warcraft tal cual, pero ideas de Warcraft, la idea de lo que son los magos en un setting, Sí. bueno, son ahora esto. Vos me has contado una ruptura grande en tu ambientación cuando sacaste, no sé si estoy en lo correcto, El genocidio. el genocidio. ¿Qué sacaste? El genocidio, esa es la segunda etapa. Después la etapa Sí. esponja, que es mi adolescencia en realidad. Claro. Donde yo metía todo lo que me gustaba. Estaba también Orphan, Slayers, animes, que eran Claro. como medio paródicos. O los japoneses siempre fueron raros a la hora de abordar el fantasy. También adentro, tipo esto me gusta, pum, este conjuro adentro. Y todo era un gran mishmash Sí, de cosas que me gustaban. Y yo qué hacía, le encontraba un lugarcito en el mundo. Tipo, Claro. me gustan los hombres lagarto. ¿Dónde pueden estar? Acá. Los voy a usar después, no sé, ¿qué me importa? Tipo, pum. Aparte los dibujos del mapa inicialmente eran como un trazo, era como dibujar espontáneamente algo, no pensar dónde voy a meter una ciudad para que tenga sentido. o sea, la cuestión más rompecabezas de la creación de mundos o del world building vino un poco después. Sí, en ese momento era como una actividad donde yo no tenía un cuestionamiento, súper orgánica, era como una libertad total. Y era Claro. obviamente, o sea, visto desde hoy sería como un enchastre, pero yo fui feliz en ese enchastre. Eso Claro. desde el principio era así. Y lo del genocidio. El genocidio en realidad es como la etapa crítica donde yo reviso esas cosas y una especie de disgusto con Tolkien o algo así, en el sentido de yo no quiero hacer una copia de Tolkien o no quiero copiar tanto estas cosas. Entonces empecé a aplicar una serie de modificaciones que coincidió cuando saltamos a otra parte del setting para ambientar otra campaña, tipo nos fuimos del origen como medieval, no sé qué, hacia esta zona que yo te digo. Entonces eso me permitió empezar a explorar otras cosas. Entonces hubo un pequeño acto simbólico de liquidar a Tolkien y volaron los orcos, por ejemplo, que son Claro. el epítome de la raza malvada. Saqué el mal y el bien. Dije, no, ok, esta lucha de bien y el mal a mí ya no me... Esto hablando de mis 20 y pico, digamos. 19, 20 y algo. Me dio un ataque nietzscheano, no sé qué me pasó. Y dije, bueno, vamos a dinamitar este maniqueísmo del bien y el mal. Y con eso se fueron muchas cosas. Primero estas cosas como que definían qué era lo bueno y qué era lo malo en el setting. Nunca hubo alineamientos como D&D, pero fue un poco una idea de renunciar a eso, a la idea de que hay mal y bien. Entonces, Pero acá no hubo otro pop al estilo Tolkien que reemplazó a Tolkien. ¿Hubo un abanico de lecturas? hubo o una qué? cosa que es una influencia que yo reconocí posteriormente, que como la tenía presente como saga, pero no tenía presente lo influyente que había sido, que es la saga de la Materia Oscura, que salió en forma de peli, después en forma de serie. La peli se llamó La Brújula Dorada, y la serie, hay una serie de la BBC que es bastante buena y bastante fiel a las novelas. No me acuerdo en qué, lo leía en mi adolescencia tardía esa saga, y es una saga medio de multiverso, miltoniana. Me gustaría saber explicar qué significa que es una cosa miltoniana. Es una especie de historia de rebelión contra la autoridad del cielo, de los seres humanos, digamos. Es muy complejo de explicar, es más fácil que lo vayan a ver. Seguramente mucha gente la conoce, pero no tiene tanta fama y tanta reputación. En esa saga, más allá de que hay hasta un momento específico donde Dios muere, o un personaje Dios muere, o sea, hay una especie de actuación de la muerte de Dios y un golpe de estado en el cielo, que un ángel se hace cargo del cielo. En esa saga hay como los malos son la iglesia. El magisterio se llama, no sé si en la serie le pusieron magisterio, o si ya no me acuerdo si en las novelas se llamaba así, pero los antagonistas son como una especie de iglesia católica sedienta de poder. Y eso Que fue también es como el orden civilizatorio, ¿no? En ese qué mundo. sentido? Y una estructura que intenta constreñir con orden el mundo. En vez de ser una fuerza de destrucción tipo el mal. Claro, pero en ese caso puntual, ahí yo fue como experimenté un movimiento anti-iglesia. Yo estaba en pleno, yo tenía una educación católica, yo crecí en una familia católica, y ese fue un momento de rebelión contra eso. Yo en algún momento lo hice y fue como medio una operación intelectual. Y esa novela fue un vessel, digamos, una especie de conducto en el cual yo dije, pará, se fue reestructurando la cabeza. Yo había leído otras cosas, Nietzsche no joda, un poco algo había ahí. Bueno, hay que matar a Dios, viste, una cosa por el estilo. Y con esa idea, bueno, voló Tolkien. Voló el bien y el mal, se cargó, sí, a estas nociones maniqueas al enfrentarse al malo al señor oscuro y qué sé yo. Creo que fue muy influyente. Lo tomé yo por un lado medio cuasi nihilista, medio cínico, pero ahí desarrollé la narrativa de que los dioses del setting medio que habían engañado a los mortales.
Claro. Que había una especie de conspiración, un monomito que era una conspiración. Esto me llevó varios años terminar de definir cuál era la cuestión. Pero yo necesité sacar al bien y al mal y establecer una especie de... conflicto humanos contra dioses. Claro, una un cosa conflicto así. político, Claro. humanos dioses. Y ahí quedó sentada la cuestión que medio que hasta hoy sigue estando en el setting, que yo dije que es una guerra de cosmovisiones. Hay un enfrentamiento con los dioses. Y hay como una guerra entre religiones, una suerte de ateísmo del setting. Claro, ese bien mal lo sacaste diegéticamente desde adentro del setting o No fue hubo metaplot, si esa es la pregunta. Claro. No hubo un acontecimiento de metaplot donde cambia la historia. Simplemente como reinterpreté las cosas que ya estaban. perfecto. Les di otro Perfecto. perfil a algunas cosas que Sí, ya sí, existían, sí. digamos, sería. Y el genocidio es porque volaron todos los bichos mal. Porque en un O sea, digamos, volaron los orcos y claro, en un ese tipo setting de... donde no hay claro. mal, no puede haber criaturas Orcos, malignas que saquean claro. los caminos o vienen con una especie de ola. Te adelantaste un poco al discurso antirracista 2018 de D&D. Wow. Qué honor. No, mentira, no. No era eso. No era eso. Es gracioso. No era eso. Pero bueno, a ver, es una consecuencia lógica, porque obviamente el mal está vuelto carne casi en Tolkien y que Y a hayas Tolkien decidido sacarlo. le cayó todas las piedras de las acusaciones de racismo, de los orcos Sí, sí, negros, sí. de la gente del desierto que son Sí. aliados de Sauron, etcétera, etcétera. Tipo, con todo tipo de connotaciones racistas que en algún lado están, pero bueno, ya es una discusión que no sé si quiero abordar en este momento. No, obvio. Le tocó a Tolkien eso, digamos. Y pregunta, después de esa ruptura, hay un trabajo más crítico como de selección y sacar cosas y que entran otras influencias, te apartás del fantasy, ¿qué pasa? No me aparto del fantasy. En el genocidio también volaron todas las razas semihumanas, bichos que incluso el otro día bancamos una conversación, hombres lagarto y hombres sapo, que de lo que hoy en día se llama furros son los más simpáticos. Bueno, volaron al carajo. Toda criatura demasiado fantasy como fue liquidada y el setting quedó marcadamente humano en su cuerpo. Claro. Como humano inmortal en el centro, muy civilizado, muy de la civilización, digamos, y de las relaciones entre los reinos e instituciones de los humanos. Conservé elfos enanos, agregué una cuarta raza, los silfos, bien. pero en lugares medio marginales, no tipo la convivencia. No son el centro de la campaña o del Sí, mundo. ni de por lo Forgotten Realms, ni de los settings tradicionales de fantasía, ni el Beleriand de Tolkien, donde hay una convivencia Claro. y causa común entre elfos y humanos. Esa cosa que sí estaba en las versiones iniciales, después apareció y los elfos pasaron a ser más rareza. Claro. Ese es mi, digamos, en ese sentido yo no me separo del fantasy, no quise liquidar todo o cortar todas las ataduras, sino reinterpretar ciertos elementos, los elementos que decidí quedarme, que fueron bastante pocos, digamos. Dije, esto necesito un poco hacer lo mismo con una perspectiva diferente. Y con un trabajo que lleva tantos años, ¿cómo te organizaste a nivel archivo, documentación o guardar cosas? ¿Confías en tu memoria? ¿Tenés todo o mucho digitalizado? ¿Cómo Sí, operás? mi memoria es prodigiosa, sobre todo cosas que yo mismo invento, imagínate. No me pasa lo mismo que el gordo Martin, que se olvida. Pero bueno, Bueno, pues ya vas a poder contratar a alguien para que recuerde por vos. Sí, no sé. Sí, yo recuerdo bastante, pero obviamente con un caudal de creación tan grande como el que requiere, en principio, un setting persistente que va creciendo y algo que alimenta campañas que duran muchos años, digamos. Llega un punto que eso crece a un nivel que es difícil de manejar solo con la memoria, unas notas esparcidas y tenés que empezar a darles marco a las cosas y organizar el contenido que tenés de alguna manera. En las charlas también, qué sé yo, hablando de la cronología, yo decía que para mí Tolkien en algún momento necesitó los años, pero no fue una cosa que originalmente estuviera en su concepción de la Tierra Media, que era como legendaria en su materia. Entonces dije, bueno, una hipótesis sobre eso es que en algún momento él dijo, bueno, si no le pongo años a esto, no me pierdo yo. Bueno, es una cosa parecida. La cronología te ordena la historia del mundo cuando se vuelve compleja a partir de cierto punto, digamos. Entonces aparecen, qué sé yo, o son todas notas dispersas, o escribís un legendarium, digamos, o haces un atlas, que fueron dos proyectos que yo tuve en mi adolescencia. Dije, voy a hacer un legendarium con todos los relatos del mundo. Voy a hacer una enciclopedia donde estén cada ciudad, cada puerto, cada bosque descripto, como las publicaciones de setting de Wizards of the Coast, qué sé yo, que te escribían la Costa de la Espada y te decían hasta que la gobernante de esta ciudad, que era un PJ jubilado de algún jugador de coso, qué alineamiento tenía, qué nivel tenía, qué clase, viste ese nivel de... ¿Pero esos proyectos quedaron inacabados o...? Arranqué por ese lado y en algún punto a mí lo que me pasó fue que yo no tenía la cuestión de publicarlo, sino que era una cosa privada, entonces yo no tenía el mandato de
bueno, vamos a publicar una enciclopedia porque... No había fecha límite. Claro, no. Claro. Y aparte uno en cierta edad empecé la facultad, las obligaciones cada vez más adultas te empiezan a comer y no podés darle a ese nivel. Fuera de lo cual, con el tiempo también entendí que una enciclopedia no era la manera de hacer world building, que eso fue casi uno de los ejes de nuestras charlas. Claro. No haces el world building por la enciclopedia o bien la wiki viene después. Hoy en día sale, qué sé yo, Game of Thrones y tenés a varios critters haciendo la wiki de Westeros, digamos. Y ahí te ponen toda la data. Pero lo hacen los fans, lo hacen después que vienen las obras, digamos. Entonces una enciclopedia es una cosa medio para mostrar. Yo lo que puedo decir que hice, llegado a cierto punto, además de tener un mapa que nunca está terminado, siempre está en construcción y qué sé yo, es, bueno, una especie de pseudo enciclopedia que organiza, bueno, cuestiones geográficas, religiosas, no es que es la forma de crear. La forma de crear puede ser relatos, puede ser una cosa que haces para una partida específica y después decís eso está bueno y lo dejás, por ejemplo, y lo conservás, o lo haces crecer con un trasfondo que en la partida misma no está, porque la partida no viene al caso, por ejemplo. Entonces la enciclopedia es una herramienta para ordenar el quilombo que empezás a desarrollar como orgánicamente. Es un poco necesario, claro, porque vos tenés que después volver como material de referencia, porque el setting también es como una especie de manual de instrucciones a la hora de jugar, incluso cuando es algo que creaste vos, como, bueno, ¿cómo se llamaba el alcalde de esta ciudad? Sí, obviamente, sí. Tenés que tener un registro, claro. Sí, normalmente, qué sé yo, la ciudad X, con sus pobladores, es medio una cosa que usás, quitando alguna campaña más sandboxera que he dirigido, son cosas que usás una vez, o una serie de sesiones y después los abandonás. Claro. Entonces es medio relevante en lo que yo llamaría estrictamente world building, es más una cosa, un asset para la partida. Claro. Que dura, qué sé yo, el conde que gobierna la ciudad de tal, importa en 5 partidas y después vuela, digamos, ya no importa más. Creo intuir que es un mundo de dimensiones bastante grandes, pero bueno, comparado, ponele con los mundos de mis campañas o con otros mundos que has visto, ¿es un mundo pequeño, grande, mediano, en escala? Es un, no sé, digamos, en escala sería europeo, un poco más grande que Europa. Digamos, hay tierras lejanas que no he desarrollado porque, bueno, no vienen a cuento, es trabajo al pedo, digamos. Sí. O sea, mal que mal, las historias se desarrollan en una región de lo que sería el mundo puede crecer y hay cosas que no están definidas, algunas nombradas apenas y qué sé yo. Para la pregunta, ¿cuál era? No, la escala de tu mundo en relación a... no, bueno, eso es como una Europa un poco más grande, digamos. Claro. No tienes la ambición de ser como medio global. Claro. Eso, el Warhammer Fantasy, cuando alejaron el zoom y mostraron que era la misma tierra. Porque vos me decís, bueno, por ahí usás una ciudad y el conde de esa ciudad una vez y ahí queda. Pero has tenido, imagino, instancias donde revisitas lugares varios años después y podés mostrarle a los jugadores algunos cambios que hubo. Sí, esas cosas pasan. Claro. Los jugadores que han tenido la suerte de jugar en la mayor cantidad de campañas o partidas, quizás con diferentes personajes, pueden visitar una ciudad en un momento y 10 años después, en el tiempo del setting, volver a visitarla. Y a mí me gusta jugar con que o un personaje envejeció o alguno murió o está el hijo, esas cosas... Le da una sensación a los jugadores muy del paso del tiempo que está bueno traer. Claro. Sí, eso existe. En la ley del canon y de la cronología, digamos, única del setting, esas cosas pasan. Pero yo lo pondría como en capas de world building. Y esas capas muy micro, por eso digo que yo los concibo más como assets de una o varias partidas determinadas, mientras que el emperador fulanito... O sea, ¿vos crees que tu mundo se expresa más en el macro, tal vez? ¿En grandes regiones o...? Claro, eso como las mitologías. Abre otro tema, claro. Pero digamos, sí, el setting se caracteriza por lo más macro. Entonces el emperador que primero adoptó la religión tal, un Constantino, una cosa así, eso ya para mí es world building más de los cimientos. Porque ese emperador fue importante y la religión que el tipo profesaba hoy en día está en el imperio. Todas las partidas que se jueguen adentro del imperio o en tierras afectadas por el imperio van a tener algo de esa religión. Entonces si vos desarrollaste más o menos la historia de ese tipo, eso te sirve como una cosa que abona a muchas partidas diferentes, desde un nivel más seminal o más desde arriba, pero le da como cierto fondo a la religión y cierto fondo a la historia de ese imperio. Entonces eso es como si lo querés concebir como un asset, es un asset que puedes reutilizar mucho, porque no va a la cosa puntual de la partida, sino que es una cosa más de trasfondo. Mientras que el conde fulanito por ahí muere en la 4ª partida, asume su sobrino y así seguimos, digamos. Es una cosa más circunstancial. Después lo transformás en el personaje que vos necesitas en esa partida, digamos. O sea, podría ser ese conde es escenario, en el sentido de parte del
mapa de juego donde movés fichas y donde haces acciones y intervenís en un conflicto, y el mundo o setting son cosas que en general, salvo momentos muy puntuales, no intervienen tanto en la partida. No, te dan el sustrato. Te dan un querés sustrato, buscar de claro. manera orgánica, arrimarlo un poco más a la partida, es un buen sustrato para improvisar. Porque vos tenés un fondo, eso la improvisación es como, digamos, jugar con elementos que ya preexisten, Claro. y combinarlos creativamente. Entonces, improvisación a vos si tenés desarrollado, no es porque lo haya hecho con esta idea, pero si tenés desarrollado, qué sé yo, las creencias o los dogmas de una religión, ya que estamos en el tema de religión, que claramente es un tema que me obsesiona. Si tenés desarrollados los dogmas, podés expresarlos circunstancialmente en la palabra de un sacerdote, que es un personaje que se acompaña. Claro. Y gobiernan las acciones de ese personaje, porque si no caes en cosas de sentido común sobre una religión, por ejemplo, ¿se entiende? Sí. En cambio, teniendo el trasfondo, te da como una sustancia y de repente lo vas a usar, si tenés criterio, en el momento que lo necesitas. Y los jugadores van a decir, mirá, esto es una religión de verdad. No es un cura de la iglesia católica, tal cosa. Claro. ¿Entendés? Que sería una forma codificada que no está mal de entenderlo, ¿entendés? Vos vas a una capilla, bueno, listo. Los jugadores entienden al toque, esto es la iglesia católica. Es todo lo que necesitan para entender lo que está pasando en la partida. Pero si vos querés crear cierta profundidad a la hora del setting para desarrollar una historia que sea original y que no sea un paralelo tan claro con la iglesia católica, tenés que agregarle cosas a una religión para hacerla diferente. Tiene cosas evidentemente en común, pero tiene cosas diferentes y las expresa en la partida. Mencionan a una santa que fue importante para tal cosa. Se comportan según 3 dogmas en los que ellos creen, digamos. Claro. Siguen los preceptos de una religión que no son los mismos del catolicismo, por decirte cualquier cosa. Creo que esto quedaría como un postulado tuyo sobre world building, que si tenés una macro bien desarrollada, no macro de economía, sino en términos de... Si la macro está bien... Si la macro está bien, todo lo demás está bien. No, si tenés los grandes personajes históricos desarrollados, las instituciones, los credos y la mitología más o menos pensadas, vas a poder expresar en lo micro a la hora de improvisar o de crear escenario, vas a poder tomar con libertad esa macro que creaste y te va a facilitar mucho el trabajo, sí. ¿no? Obviamente, esto no es una ética en una escuela, es mi manera natural de hacer las cosas, pero si tengo que decir, bueno, esta es la virtud de tener un trasfondo tan desarrollado, bueno, es eso, digamos. A la hora de aplicarlo a las partidas puntualmente, vos tenés como elementos más interesantes y originales con los cuales improvisar. Claro. Porque improvisar está bien, improvisar es una habilidad que todo GM tiene y tiene que tener, que muchas veces consiste en resolver cuestiones circunstanciales que surgen en la partida, nada más que eso, pero otras veces tenés que crear como setting a pequeña escala para responder a una situación. No tenés desarrollado por qué tal puente no se terminó de construir, ¿entendés? Por ejemplo. Bueno, lo inventás. Lo inventás, si bien podés inventarlo y hacer una cosa realmente interesante en el momento, es más difícil aparecer con una cosa realmente original si vos no tenés trasfondo. En ese sentido, tener un trasfondo está bueno. No digo es lo que hay que hacer, sino está bueno porque te permite descansar en cosas que ya tenés inventadas para aparecer con cosas originales más espontáneamente en la partida. Porque también algo que acabas de decir es que si no tenés eso, vas a tender a caer por defecto en ese fondo común de imaginario fantástico o católico o lo que sea, que le va a quitar lo distintivo a tu mundo. Un poco sí, en el sentido de que yo hice un mundo que quiero que tenga ciertos visos de originalidad, he hecho cosas que a mí me interesa hacer, he explorado ideas que me interesa explorar, entonces bueno, van en tándem las cosas, ¿no? Dicho lo cual, como creo que dije al principio, no veo mal el género fantasy, genérico fantasy medieval. Comunica muy fácil una idea y si vos querés ir a la taberna, agarrar un laburo e ir a matar al troll del sótano, fenómeno. Todo el mundo va a entender muy rápidamente esa idea si tiene un mínimo contacto con D&D. Esas cosas te sirven. Incluso es como decía lo de la iglesia católica. O sea, haces una especie de culto que se parece mucho a la iglesia católica. Si vos improvisás esa religión o te interesa que las religiones no sean un paganismo X, sino más bien parecido a ese tipo de religión más moderna, lo más probable es que si vos tenés que improvisar algo se parezca al catolicismo. Claro. Porque es la cosa que vos tenés más a mano y posiblemente tus jugadores lo entiendan rápidamente y mejor, pero va a ser como la fantasy iglesia católica, digamos. Y no se separa de eso, no hay como mucha elaboración. Y elaborar sobre religiones y pensar, bueno, ¿qué tal si el catolicismo en vez de tener Espíritu Santo y ser una trinidad, hay 2 hijos y el Espíritu Santo es otro hijo? Y explorás las consecuencias doctrinarias de eso, por ejemplo. Claro. Y ahí aparece el fantasy. Que es como, bueno, le cambia la cuestión dogmática, la objetivás, como digo yo siempre, es como haces objetiva el relato de la religión, del mito, de qué sé yo,
y explorás esa idea. Y ahí hay fantasy, hay creación ahí. Ahí aparecen las cosas originales que hacen que los jugadores, mirá, traten de entender qué es lo que está pasando y no lo den por sentado. Claro. Cosa que siempre hacen igual, ¿no? Pero... Incluso hay ejemplos ahora más recientes. Está este juego de miniaturas que se llama Trench Crusade. Lo he visto, sí. Que agarra, a grandes rasgos, agarra como el cristianismo, el islam, los deforma un poco, bueno, los materializa mucho porque ahí a Jesús lo clonan continuamente, bueno, hay otras cosas, pero... Que es original, está buenísimo. Es muy original y además, a pesar de que toman la decisión de que Jerusalén existe, cosa que tiene sentido porque un poco no la puedes sacar si sostenés que está el mundo católico, el islam, pero a pesar de eso, las diferencias y las elaboraciones originales que hacen sobre eso... Tienen a toda una comunidad enfervorizada armando videos y consumiendo ese mundo. Tocaron, a menos que haya gente poniendo guita para mover esa comunidad, pero vamos a suponer que es espontáneo. Vamos a suponer que los jugadores realmente, a la gente realmente se copó. ¿Decís que es un asayo? Es atractivo, podría ser. No, es atractivo. Yo lo vi y dije, tiene esa onda Dark Fantasy parecida a Warhammer. Sí. Sí. Por ahí incluso más acentuada todavía. Tiene un artista potente detrás. Sí, o sea, saben lo que están haciendo. Claro. Eso me parece completamente válido. O sea, ahí bebe, esto también lo dijimos en la charla, como que te ahorra mucho trabajo y te permite, porque parece una cuestión eficientista, no es que te ahorra solo trabajo, te permite asentar una base muy clara que los jugadores entienden, o tus potenciales jugadores entienden, y elaborás sobre otras cosas arriba. Claro. O sea, haces una base, un sustrato muy reconocible, esto es Europa, esto es el Islam, esto es el cristianismo, y después arriba le metes toda la catedral del fantasy y lo retorces todo. Claro. Y esa es la operación creativa o fantástica. Es hacer algo muy reconocible y twistearlo de manera de volverlo algo original o una versión retorcida de la realidad. Y eso es un lugar que evidentemente es interesante explorar. Pues ya si los jugadores enloquecieron por el setting, imagínate. Claro. Los potenciales. No sé si salió ese juego. Salieron como las reglas provisionales. Todavía no salió el posta a posta. Pero bueno, para no haber salido, la verdad es que está muy, muy apalancado en interés de los fans. Buenas, acá Joaquín. Interrumpo la entrevista que estábamos teniendo con Juani. Por razones de comodidad decidí dividirla en dos partes, así que la próxima, la parte 2, de igual extensión que la parte 1, va a estar publicada aproximadamente en 2 semanas. No olviden de suscribirse a Astrofork en Spotify. Pueden suscribirse también en astrofork.com para recibir noticias de los boletines y, como no, de podcasts o producciones audiovisuales similares. Y por último me pueden seguir en @astrofork en Instagram. Espero que esta primera parte les haya gustado y nos vemos en breve para la segunda parte de la entrevista con Juani Solari. Hasta la próxima.